Bueno, saludo para todos los que estén viendo este video aquí desde la casita, guardándonos, acatando las órdenes de nuestras autoridades. Y hoy quise hacer este video para compartirles un mensaje de la palabra de Dios, un mensaje que este fin de semana pude compartir con mi familia y que hoy quiero compartirle a toda persona que esté viendo este video para dar un poco de luz acerca de las cosas que están pasando. Y es que en este pasaje que vamos a estudiar, que vamos a considerar, pues nos daremos cuenta de que lo que hoy en día sucede con esta pandemia, pues no es algo que debiera sorprendernos demasiado, porque son cosas que se han repetido durante toda la historia de la humanidad y que seguirán sucediendo, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué nos dice el pasaje y después miraremos cómo lo podemos ver a la luz de lo que está sucediendo hoy en día. El pasaje es Isaías capítulo 5, versículos 8 al 25. Entonces leamos, dice, hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como en coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano, y le hirió y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Bueno, este es el pasaje, Isaías capítulo 5, versículos 8 al 25. Entonces, ¿qué podemos ver en este pasaje que debemos interpretarlo en el día de hoy? Bueno, yo he estado escuchando a muchas personas que a raíz de lo que está pasando de esta pandemia del virus COVID-19, quieren decir que Dios no tiene nada que ver en esto, que esta pandemia que está sucediendo no es porque Dios la haya traído, porque Dios la haya permitido, sino que es algo que nos pasa y de lo cual Dios no tiene ninguna responsabilidad. Pero estas personas se olvidan de que nosotros creemos en un Dios soberano, en un Dios que hace todas las cosas porque Él quiere y que nadie puede decirle qué es lo que hace. Por ejemplo, miremos lo que dice la palabra de Dios con el profeta Daniel en el versículo 4:35. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien tenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios
hace como Él quiere. A Dios no podemos decirle por qué está haciendo lo que está haciendo. Hay otro grupo de personas también que entonces se van al lado opuesto y entonces culpan a Dios de toda maldad que está sucediendo y entonces dicen, bueno, pero si Dios supuestamente es bueno, ¿por qué permite que pasen estas cosas? ¿Por qué permite que mueran inocentes? Entonces, este pasaje que estábamos leyendo, pues nos da como una respuesta, le da a esos dos tipos de personas. A unos, pues les dice que Dios necesita traer juicio para corregir a los moradores de la tierra. Y a los otros les dice que nosotros somos culpables por apartarnos de Dios y por complacernos en las cosas que Dios aborrece. Esta palabra fue dada por Dios a través del profeta Isaías al pueblo de Israel. Entonces Dios les explica por qué están sufriendo el castigo que están pasando. Y pues a pesar de que esa palabra fue para el pueblo de Israel, pues también aplica para nosotros hoy en día, porque la situación realmente es la misma. Estamos en la misma situación que estaba el pueblo de Israel en esa época. Puesto que Dios no cambia, entonces debemos esperar que lo que Dios le mandó al pueblo de Israel en esa época, pues también nos lo mande a nosotros hoy en día. Entonces allí en el pasaje Dios decreta 6 ayes. Esos ayes también son juicios, 6 ayes o juicios contra las personas que siguen estas perversiones que vamos a ver. Entonces el primero de ellos es la avaricia y el materialismo. Recordemos que dice Isaías 5:8, dice, hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Dios condena la avaricia de la gente, personas que no se conforman con lo que es necesario para vivir, sino que siempre quieren más y se valen de cualquier artimaña para poder lograr lo que ellos quieren. Dios le había mandado al pueblo de Israel a que repartieran la tierra de tal forma pues que todos tuviesen donde trabajar y tuviesen lo necesario para vivir. Y además les dio regulaciones para que no hubiese gente que se empobreciera y si alguno empobrecía, pues después pudiera recuperar su tierra. Pero de todas maneras la gente de ese tiempo se valía de lo que fuera para quitarle sus propiedades a la gente. Por ejemplo, miremos lo que dice también la palabra de Dios en Miqueas 2:2. Dice, codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. También ahí mismo en el versículo 9, a las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia, a sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. También lo decía el Señor en Amós 2:6-7. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes y el hijo y su padre se llegan a la misma joven profanando mi santo nombre. Entonces, miremos que eso es algo que Dios detesta, la avaricia, el querer que la gente o el querer de la gente de tener más y no conformarse con lo que ya tienen. Pero esto no es un problema solamente de los ricos o de los que tienen propiedades, es un problema también de los pobres. Hay muchos pobres que viven anhelando lo que no pueden tener, no se conforman con tener un trabajo humilde que les da su sustento, sino que viven incluso maquinando perversidades para poder, por medio de ilícitos, conseguir lo que no tienen. Entonces, hay que mirar que no es un pecado solo de los ricos, sino que la avaricia es algo que está en el corazón de muchas personas, que pudiendo tener lo que sea, no están conformes con esto. Bueno, el segundo problema que vemos allí en el pasaje son las borracheras y los placeres. Miremos qué dice Isaías, el capítulo que estábamos mirando en los versículos 11 y 12. Dice, hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. Dios aborrece todo tipo de excesos y especialmente todos aquellos que llevan a una pérdida del buen juicio. Miremos qué dice Efesios 5:18. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Dios quiere que las personas seamos sobrias, que siempre estemos en uso de nuestra mente.
Dios no quiere ese tipo de excesos donde se pierde el buen juicio. Todo este abuso que la gente hace del alcohol, de las drogas, bueno, de diferentes sustancias, pues es lo que lleva a un gran desenfreno y a la inmoralidad en las personas. En toda esa locura de festejos que la gente se inventa, pues claramente Dios no está allí por ningún lado, sin importar incluso a veces que sea la fiesta por un motivo muy noble, ¿cierto? Algunos incluso han llegado a la perversión tan grande o al descaro de usar fiestas supuestamente en honor a Dios, pues para hacer todo este tipo de locuras. Llámese Navidad, Semana Santa, cultos en iglesias, etcétera. Simplemente lo usan como pretexto para darle rienda suelta a todos estos desenfrenos. Por ejemplo, miremos qué dice Isaías también en el capítulo 1, versículos 12 y 15. Dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y días de reposo, o sea, fiestas judías, pero en este caso aplica, digamos, para las fiestas religiosas de nuestra época. El convocar asambleas, reuniones de hermanos, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces estas fiestas religiosas supuestamente para Dios terminan en tipo de perversiones increíbles. Vemos cómo mucha gente aprovecha estas fiestas para borracheras, para, bueno, cualquier tipo de locuras, incluso en iglesias cristianas donde las reuniones, las asambleas ya no son de verdad para escuchar la palabra y para adorar al Señor, sino que son ya prácticamente discotecas donde la gente va a divertirse, a entretenerse, a hacer cosas que Dios realmente aborrece. El tercer problema que vemos aquí es la burla contra Dios, que dice los versículos 18 y 19. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Entonces, este es otro grupo de personas, son aquellas que se burlan cada vez que se les llama al arrepentimiento. Para ellos la vida es hoy, porque ellos no ven algún motivo para preocuparse por el mañana. Ellos tienen una filosofía de vida que es comamos y bebamos porque mañana moriremos, porque están convencidos de que Dios no existe y que jamás serán juzgados. Pero miremos qué dice Dios acerca de esto. El Salmo 14.1 dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Dios llama a aquel que no cree precisamente en él un necio, alguien que no tiene entendimiento. El Salmo 10 también lo dice así en los versículos 3 al 6, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Sus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Para ellos, quien hable de Dios es un tonto realmente, alguien que no tiene razonamiento. Les parece una tontería que la gente les hable de Dios, pero la verdad es que el temer a Dios es lo más sabio que una persona puede hacer. Miremos qué dice Proverbios 1.7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El cuarto problema que vemos aquí es la perversión que hay de los valores. Miremos el versículo 20, dice, hay de los malos, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Aquí vemos cómo en el mundo hoy en día está lleno de supuestos maestros, de especialistas en cualquier cosa que se les ocurra, hay un especialista, pero cada una de estas personas es aún más perversa que la otra. Hoy en día estamos plagados de ideologías diabólicas,
por todas partes y lo único que buscan es destruir los valores morales que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Hoy en día tenemos, por ejemplo, marchas homosexuales, marchas pidiendo legalizar el aborto, los jueces, los legisladores buscando aprobar matrimonios entre personas del mismo sexo, matrimonios con animales, legalizando la pedofilia, y cada día aparece alguna nueva aberración peor que las que habíamos visto. Y todo esto entonces lo tenemos que aceptar en nombre de la tolerancia y en nombre del libre desarrollo de la personalidad. Cuando lo que menos nos debería interesar es el libre desarrollo de la personalidad. ¿Por qué? Porque es que todo lo que el hombre quiera hacer siempre va a ser malo. El hombre no puede hacer nada bueno. Miremos cómo lo decía o lo dice Dios en Génesis 6:5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Nosotros por nuestra naturaleza caída no podemos hacer nada bueno. Nosotros todo lo que hacemos es ir en contra de Dios. Entonces, si nos dejan a que hagamos lo que queremos, a que desarrollemos nuestra libre personalidad, pues lo único que vamos a hacer son cosas abominables a Dios. El quinto juicio que decreta Dios aquí es contra la arrogancia. Y veamos qué dice el versículo 21. Dice, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Entonces, hoy en día la gente se cree sabia, que no necesita consejos de nadie y menos el consejo de Dios. Entonces, que lo que ellos creen o piensan, eso es lo que está bien y que nadie les puede decir que eso está malo, que se les puede dar una recomendación para que vivan su vida. Entonces, por todas partes lo que se está buscando ahora es exaltar el orgullo de la gente. Incluso dentro de la misma iglesia sucede esto. Vemos montones de predicadores que lo único que hacen es tratar de levantarle el ánimo a la gente y no de mostrarles el pecado de la gente y llamarlos al arrepentimiento. Hacerle creer a la gente que se merecen todo, que ellos de verdad merecen todas las cosas y que no tienen por qué refrenarse de nada, sino que lo que quieran hacer lo pueden hacer y que no van a tener que responder por nada. Eso es lo que estamos viendo hoy en día también. Vivimos en una sociedad que es arrogante, donde solo importa. Y entonces solamente pensamos en nosotros mismos, solamente lo que me afecte a mí es lo que me importa y lo único que vale es lo que yo pienso. Pero veamos qué dice, por ejemplo, Proverbios 16:18. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. La persona que se exalta, que quiere vivir fuera del consejo de Dios, pues va a ser quebrantada, va a ser eh, castigada por Dios. Y Proverbios 1:7 también lo dice así. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El sexto juicio que vemos aquí es contra las decisiones injustas. Miremos qué dicen los versículos 22 y 23. Dice, hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Y de eso estamos llenos en nuestros países, de personas que están a cargo de la justicia y que toman las decisiones, pero las toman de una manera espantosa, ¿no? De una manera que solo un borracho podría tomar una decisión de estas. El inocente es castigado, el delincuente sale libre, ¿cierto? Nuestras autoridades mayormente se venden a favorecer a quien tiene dinero o a quien puede asegurarles un favor a futuro. Hoy en día no hay justicia. Y veamos lo que Dios le mandaba a sus jueces. En 2 Crónicas 19:6 dice, y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios que nos juzga realmente, incluso no nos da lo que merecemos, porque merecemos el castigo, pero Dios es misericordioso, pero con Él no pasa la injusticia, Dios no tiene preferidos, Dios a todos nos mira de la misma manera.
y el que es injusto pues va a recibir su castigo. No pasa así hoy en día en nuestros países, donde el delincuente o el que merece el castigo es siempre el que sale beneficiado. Entonces, ya vimos esos 6 juicios que Dios decreta. Ahora, ¿cómo actúa Dios contra esas personas, contra aquellos contra quienes Él le ha decretado ese juicio? Entonces leamos los versículos 14 y 15 que dicen: por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto, y en el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado y el varón será abatido y serán bajados los ojos de los altivos. Cuando habla aquí del Seol, habla de la muerte. La muerte es el destino que tienen todos los impíos o que sucede por culpa de esos pecados. Y es lo que estamos viendo hoy en día, como esta gran cantidad de muerte que está rondando por todo el mundo. ¿A raíz de qué? A raíz de estos pecados. Miremos qué dice el versículo 24 y 25. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió. Y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. ¿No le suena esto parecido a lo que está pasando? Cadáveres amontonados en todas partes. ¿Por qué? Por la desobediencia de la gente. ¿Por qué? Porque nosotros cometemos a diario este tipo de injusticias. Estas cosas que Dios aborrece es lo que nosotros hacemos todos los días. Y nos merecemos este tipo de castigos, este tipo de juicios. Dios le ha enviado a su pueblo grandes castigos por sus pecados. Dios le enviaba plagas, enemigos que los destruyeran, sequías, hambres, todos castigos justos por la perversidad de sus corazones. Y hoy en día que este virus nos está atacando, pues no debemos dejar de ver la mano de Dios en todo esto. Esto es retribución por nuestro pecado. Hemos pervertido la justicia. Somos merecedores de estas plagas. Y no solo de estas, sino de las que vendrán en el futuro. Pero miren, lo más triste es que ni siquiera esas cosas hacen que mucha gente se arrepienta. Miremos lo que dice Apocalipsis 16, 8 al 11. Está hablando de las copas de la ira, cuando venga el castigo de Dios para juzgar a esta tierra finalmente. Dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle la gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Ahí lo vemos. La gente, a pesar de que pasan estas cosas, no se quiere arrepentir. Pero no quiero terminar este mensaje sin un mensaje de esperanza, y es que Dios tiene misericordia. Y es que nosotros mereceríamos un castigo mucho peor, pero Dios en su infinita misericordia, Él retiene ese castigo todavía por un tiempo, pues para que no seamos arrasados, hechos polvo, hechos ceniza. Pero aquí estamos y todavía hay tiempo de buscar el rostro de Dios. Esta crisis del coronavirus va a pasar. Esto no va a durar pues demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque así nos lo prometió el Señor Jesucristo. De que por amor a nosotros, a los escogidos de Dios, pues Él iba a hacer que estas plagas, que estas tribulaciones no duraran todo el tiempo que deberían durar. Porque, mirémoslo, si este coronavirus durara varios años, pues obviamente morirían miles de millones de personas en todo el mundo, pero seguramente en algunos meses ya pasará. Y quiero leerles una promesa del Señor Jesucristo que nos hizo a todos. En Mateo 24, 22 está hablando del final de los tiempos. Dice: y si aquellos días, días de tribulación, días de grandes catástrofes, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Lo que Jesucristo estaba diciendo allí es: van a venir plagas en el futuro, van a venir persecuciones, cosas terribles van a venir, pero esas persecuciones, esas
cosas tan horribles no van a durar todo el tiempo que deberían durar, sino que van a ser acortados esos tiempos para que, para que por amor de aquellas personas que creen en mí y que están en la tierra, pues la gente pueda salvarse de esas plagas. Pero si un día Dios quita a su iglesia, a su pueblo escogido, lo quita de aquí, ese día, esa promesa dejará de cumplirse. ¿Por qué? Porque esa es una promesa para los hijos de Dios, no es una promesa para toda la humanidad, es una promesa para los hijos de Dios. Entonces, cuando acabe esta pandemia, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a seguir en las mismas? ¿Vamos a seguir como si nada hubiese pasado? Esta es una etapa de la historia en la que podemos de verdad realizar un cambio. Muchos seguramente van a seguir igual, pero yo sé que hay algunos que de verdad van a escuchar los mensajes que les han estado llegando, donde Dios los ha estado llamando al arrepentimiento y van a ser oído y van a convertir su corazón. Dios los está llamando a todos a que nos arrepintamos. Todos tenemos que arrepentirnos y volvernos de nuestro camino pecaminoso. Y para aquellos que escuchen y atiendan este mensaje, pues mire, van a hallar la gracia salvadora de Dios. Si ustedes de verdad cambian ese corazón duro que tienen, se vuelven a Dios, se arrepienten de sus pecados y lo buscan de todo corazón, allí ustedes podrán saber que van a morar a la sombra del Omnipotente, como lo dice el Salmo 91. Este es el tiempo de buscar el reino de Dios y su justicia y dejar de estar siguiendo el camino perverso de los hombres. Aquí termina el mensaje. Pido una bendición de Dios para todos los que escuchen este mensaje y por favor atendamos el llamado de Dios. Nos está dando una oportunidad más y no debemos desaprovecharla. Dios los bendiga a todos, que tengan un feliz resto de día.